La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, poderles dar a ustedes todos los temas importantes del país, a efecto de que puedan sacar su propia lectura de los mismos. La formulación y la implementación de una política articulada de logística, transporte y puertos es parte del Plan de Inversión 2013 que anuncian las autoridades de obras públicas. La idea, según el gobierno, es continuar en el esfuerzo de construir un país que dé respuesta a dos grandes objetivos: la movilidad de las personas y la movilización de la cadena productiva nacional. Además, este componente tiene a la base concretizar, una gran alianza público-privada y ciudadana, fundamentada en los pilares de transparencia, democratización, inclusión, eficiencia, así como también eficacia. De hecho, para la implementación del plan 2013 se ha considerado gran cantidad de fondos, los cuales estarán distribuidos en varias zonas del territorio nacional. Estos y otros elementos claves y determinantes en el tema de la inversión de los planes que tiene el Ministerio de Obras Públicas, esta mañana con nosotros. Acompaña. El tema que se genera en el desvío hacia el semáforo Molsa, así como también la conexión misma que se hace con el Boulevard Venezuela. Entonces estamos hablando prácticamente de nuevos proyectos, nuevas obras que desde luego van a facilitar el transporte y sobre todo también la movilidad económica, porque solo eso es un estrés grande el que se vive en el Boulevard del Ejército. Sí, efectivamente, la idea que se tiene y la apuesta que estamos haciendo como ministerio es de tener un corredor libre de detenciones, ¿verdad? Con el proyecto de Los Chorros, nosotros estamos alimentando el Boulevard Monseñor Romero, ¿verdad? Pero este Monseñor Romero llega, ¿verdad?, a desembocar, ¿verdad?, a la Jerusalén. La Jerusalén, desemboca pues allá en los próceres, y entonces genera por el lado de la Jerusalén ya dos importantes impactos, ¿verdad? Uno en el redondel Masferrer y el otro en el redondel de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que proyecta el Ministerio de Obras Públicas de cara a su inversión para este año? ¿Cómo se compone toda esa? Pues bien, nuestro presupuesto aprobado, ¿verdad?, no deja de ser un presupuesto modesto, ¿verdad?, comparado pues con los 2 años anteriores. Pero eso no quiere decir que ahí nos vamos a quedar. De acuerdo a la ley del presupuesto 2013, tenemos nosotros una asignación presupuestaria de 47.9 millones de dólares. Y estos están financiados principalmente por fondos externos, ya sea programas a través de BESIA, tenemos 2 programas BESIA y tenemos 2 programas financiados por el BID. En los proyectos BID no tenemos fondos de contrapartida, o sea, el gobierno, el Estado no tiene que aportar nada. En el caso de BESIA sí, nos toca aportar lo que corresponde al IVA, el 13%, ¿verdad? Y con esos proyectos tenemos pues nosotros lo que es el presupuesto 2013, donde únicamente tenemos para inversión propia nuestra los proyectos de la Asamblea Legislativa, que no llegan más que a 1.5 millones. Son 47 millones para este año. Son 47, sí, ¿verdad? Pero eso viene a fortalecerse con lo que son las provisiones. Las provisiones para este año son 33.6 millones de dólares, que corresponden a aquellos proyectos que iniciamos el año pasado y que están en ejecución. Con el presupuesto asignado más las provisiones, ya llegamos pues a un presupuesto a ejecutar, o un valor de obras a ejecutar de 81.5 millones de dólares. Eso es lo que estamos obligados a ejecutar, eso es lo que está programado. Entonces los proyectos Yucatán están orientados a ejecutar esas obras, y dentro de eso tendríamos que el proyecto de Anguiatú pudiese ser totalmente gratuito, ser una donación. Y los otros 2 proyectos, ¿verdad?, el puente Arce y lo que es la carretera Zaragoza-La Libertad, esos entrarían en un convenio de préstamo, pero con unas condiciones muy favorables. ¿Qué quiere decir favorables? Bueno, que solo tendríamos que pagar el 50% del capital que conforma
el préstamo. Por ejemplo, en el caso de lo que es la longitudinal del norte, ¿verdad?, el proyecto financiado por Fomilenio 1, ¿verdad?, el gobierno, el Estado salvadoreño, adquirió un compromiso, ¿verdad?, con la Corporación de Fondos del Milenio de desarrollar proyectos adicionales que viniesen a potenciar la utilización de la longitudinal del norte. Entonces, en primer orden, como contrapartida, como aporte nacional para lo que es la longitudinal del norte, se estableció el compromiso de ejecutar con fondos del gobierno salvadoreño la carretera que va desde Nueva Concepción hasta Chalatenango. O sea, el Fondo del Milenio fue el trazo, el punto de partida para decir, señor, el resto es desarrollo y le corresponde al país ejecutar. Exactamente. Entonces, en este momento nosotros estamos ejecutando diferentes proyectos, 7 proyectos, relacionados directamente con la longitudinal del norte. Todo esto no es cuenta del Milenio, sino que es el compromiso del gobierno salvadoreño de efectuar todos esos trabajos complementarios a lo que es la longitudinal del norte. ¿Pero con qué fondos? Los 47 millones parte de los 47 y de los 33 que traemos de arrastre. Es que hay una cosa importante, o sea, la longitudinal del norte, la carretera en sí, solo ella, no tiene el suficiente aporte para el desarrollo económico del país y de todas esas localidades. Nosotros tenemos que darle a todas estas localidades acceso a la longitudinal para que a través de ella puedan llegar y se comuniquen, ¿verdad?, de una manera segura y efectiva con otros municipios. Entonces, la longitudinal es el enlace, ¿ya? Pero el enlace entre cada localidad tiene que llegar hacia la longitudinal para a través de ella conectarse y comunicarse. O sea, ¿se podría decir que la longitudinal entonces, gracias a esa cuenta del Milenio, es el proyecto estrella que hemos tenido? Pues vea, en estos últimos años podríamos decir que sí. Y fíjese que no es una carretera diseñada para el transporte pesado de carga, ¿ya?, sino que principalmente para permitir a las distintas localidades vecinas a la longitudinal comunicarse a través de ella, tener acceso seguro de la localidad a la longitudinal y a través de la localidad de la longitudinal movilizarse y conectarse con otros municipios. Eso es lo importante. Los futuros gobiernos van a venir a encontrar un problema resuelto. Entonces, ¿verdad?, el gobierno futuro y los siguientes se beneficiarán directamente de la obra que hayamos ejecutado, ¿verdad? Entonces yo no veo ningún conflicto, ¿verdad?, entre nuestro programa, ¿verdad?, de ejecución de obra pública con la agenda política del país. Si en algo debemos de estar unidos es en la agenda de país, y esto es agenda de país. El BOP realiza proyectos de país. No están segmentados, orientados a favorecer a alguien en especial. Como le comentaba, mire, Fomilenio, tenemos un compromiso, ¿verdad?, soberano del Estado con desarrollar esos proyectos, lo estamos haciendo, ¿verdad? Venimos ahorita nosotros con otro proyecto importante, ¿verdad?, que ya está en ejecución en varias fases, que es el desarrollo de toda el área carretera de lo que es la cordillera del Bálsamo, la cumbre. Ahí tenemos nosotros varios polos de desarrollo turístico importantes, como son Comasagua, Chiltiupán, Jayaque, Tamanique, ¿verdad?, que les estamos proporcionando, ¿verdad?, un cambio fundamental. Prácticamente de caminos vecinales los vamos a convertir a carreteras, ¿ya? ¿Y esto a quién va a beneficiar? Bueno, va a beneficiar lógicamente el desarrollo turístico de estas localidades. Va a desarrollar el desarrollo económico porque este es un área de alta producción cafetera en nuestro país, todos lo sabemos, ¿verdad? Y va a generar también una ruta alterna hacia el Puerto de la Libertad. Entonces, dígame, ¿qué partido se beneficia con eso? Yo no veo qué partido se beneficia. Se beneficia el país. Ese es el proyecto. Esa es la claridad con la que se distingue un proyecto de país, ¿no? Se beneficia el desarrollo turístico. Ya se hicieron algunas cuestiones importantes, como el de trasladarle los ingresos provenientes de las matrículas, las placas y las multas. Eso se estima en unos 20 y pico de millones de dólares al año para fortalecerlo. Pero de acuerdo a la demanda, a las necesidades reales, eso no es suficiente, ¿verdad? Ahora, hay cosas que tienen que resolverse y demandan inversión nueva. Entonces, con la titularización lo que se está pretendiendo es generar recursos, ¿verdad?, obtener recursos frescos y poderlos diferir para pagarlos en el tiempo. Entonces, con eso se pretende financiar aquellas áreas, obras específicas que no se quedan en el simple mantenimiento.
pero que sí vienen a resolver en gran parte el problema de la conectividad del país. ¿Y no será que lo que estamos haciendo es parchando con este tipo de obras, sabiendo que el problema en este país es el colapso de la infraestructura y esa sobredimensión numérica de vehículos en del parque vehicular en nuestro medio, arquitecto? Vea, ese es un problema mundial. En todas las principales ciudades del mundo se desarrollan nuevas autopistas, nuevas carreteras y el tráfico no se soluciona. Aquí en el país hay muchos problemas, ¿verdad? Pero a mi juicio provienen fundamentalmente de algo, ¿verdad? El crecimiento poblacional. O sea, pero hay que hacer algo para ello, porque si no, bueno, entiendo, son obras... Generemos una política, ¿verdad?, para frenar el crecimiento poblacional. O sea, somos un país enormemente pequeño, con una alta densidad son poblacional. Obras de parche, estoy diciendo, el comparativo es decir, estamos parchando aquí para mientras, pero el problema es que están entrando más vehículos, no, por eso, el crecimiento poblacional es grande. El problema es que no es un proyecto que tenga un horizonte límite, sino que usted dígame cuándo vamos a parar de crecer. Con las situaciones aquí, usted ve el crecimiento vehicular de los últimos años ha sido increíble. ¿Por qué? Bueno, pues el hecho de traer los carros chocados de los Estados Unidos a bajo costo hace que todo el mundo tenga carro y no uno, ¿verdad? Sino que, ¿sabe cuántas familias tienen 2 o 3 carros? 6 millones de salvadoreños, y ahora creo que andamos alrededor en vehículos, creo que el parque anda por arriba casi los 600,000. No, ya andamos arriba del millón. Anda arriba de 600,000 los particulares. Sí, hablo del parque. Pues sí, los particulares, ¿verdad? No, esto es increíble. Entonces, ese crecimiento, ¿verdad?, mientras no lo empecemos a manejar de una manera inteligente, de una manera, pues, muy bien diseñada, es difícil, pues, o sea, este país es muy pequeño como para producir lo suficiente para darle de comer a esa gran cantidad. Ahora le voy a hacer el complemento de la pregunta anterior, bastante, digamos, aventurada en ese componente de lo que estamos hablando. ¿Qué está haciendo Obras Públicas para darle salvedad a ese problema en particular, hablándolo en términos pragmáticos, ¿no? Crecimiento vehicular, colapso de las arterias, porque usted facilita el tráfico acá, ¿no? El fluido, llamémosle, ¿no? El flujo, ¿no? El flujo, claro. Pero usted adelante viene a toparse, usted utilizó la palabra que me gustó, pero adelante viene con todo ese flujo de vehículos a tener un impacto en una calle que no está preparada para adaptarse a ese corredor. Claro. Prueba de ello es el tema de la Diego de Holguín, que me parece que es una, digamos, una carretera de primera mano, una carretera que cuando yo tuve la oportunidad de pasar por ella dije, esto no tiene mucho que envidiarle a una carretera de un país desarrollado como los Estados Unidos, le decía yo a mi esposa. Totalmente de acuerdo. Y el problema es cuando ya bajaba, ¿no? Y me topaba en la Jerusalén con ese problema, porque la Jerusalén sí es un problema, ¿no? Entonces, en este país no es culpa de ustedes, obviamente no es culpa, sino es de lo que, como siempre, los expertos en la materia, como ustedes, cuando están desde otra óptica, sostienen, es que nosotros hemos crecido como país, pero no planificamos para ese, no nos proyectamos para ese crecimiento, ¿no? Vea, el problema no es exactamente eso, no es que no nos proyectemos, porque capacidad de planificar tenemos. Capacidad, pero no lo hemos hecho. No, prueba de ello, sí lo hemos hecho. Porque este es un tema que yo lo he discutido. Veamos el caso de la construcción de centros comerciales. Sí lo hemos hecho. Con una carretera, por ejemplo, este Boulevard de Naciones, ¿cómo se llama? El redondel de Naciones Unidas, con 2 centros comerciales donde iban a ser centros de, digamos, de captación de vehículos. Para cualquiera que hace 15 o 10 años lo planificó, sabía que eso no le iba a rendir. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que ahí hay situaciones donde hay que dar respuesta a ciertas demandas que no provienen de nosotros como ministerio. La empresa privada ejecuta sus obras y no quiere saber cómo vamos a salir o ingresar ahí. Sí, pero esa complacencia no le corresponde a ellos tenerla, es el Estado que tiene que decirle cómo. Pero el punto no es que no planifiquemos, ¿verdad? Y ahí sí vamos a entrar ahí en un análisis, en una discusión importante. No, interesante el punto. Fíjese que nosotros aquí hace muchos años, ¿verdad?, se diseñó el anillo periférico.
que iba aquí por la falda del volcán y se iba aquí por el sur, por el Cerro de San Jacinto, los planes Cerro San Jacinto y todo eso. El proyecto se hizo. ¿Sabe qué estamos haciendo ahorita? Desafectando los terrenos que se habían afectado para esos proyectos, porque legalmente no podemos seguirle impidiendo a los dueños que hagan la obra que ellos deseen hacer ahí. ¿Por qué? Porque infelizmente no hubo la capacidad económica de ejecutarlo. Entonces viene la gente y nos dice, mire, aquí no me dejan hacer una casa, no me dejan hacer esto, y ustedes no hacen nada. Hicimos los estudios pertinentes, ¿verdad? Los estudios legales pertinentes, nos fuimos incluso a algunas situaciones constitucionales y no podemos nosotros impedir que la gente haga uso de su propiedad. Nosotros en lo que es Fomilenio 2, ¿verdad? Tenemos 2 tramos de carretera importantes. Sirama, El Amatillo, ¿verdad? Allá en La Unión, ¿verdad? Y el tramo Comalapa-Zacatecoluca, que es desde el desvío del aeropuerto, ¿verdad?, hasta Zacatecoluca. Actualmente ahí son 2 carriles, ¿verdad? Eso va a pasar a ser de 4 carriles. Y eso va a significar que para atravesar, ¿verdad?, los obstáculos geográficos, ¿verdad?, de ríos y quebradas, ¿verdad?, vamos a generar nuevos puentes, pero van a ser en paralelo a los existentes. Dice, como salvadoreña me alegro porque nuestra capital luzca moderna y eficiente, pero como migueleña me pregunto si no tengo derecho a ver mejoras en mi ciudad. Por años hemos pedido que se modernice el acceso, las calles y el desarrollo del bypass para disminuir el tráfico pesado. ¿Es que no hay pago de impuestos por los migueleños? Bien, mire, para el bypass tenemos una buena noticia. El bypass de San Miguel ya ha sido aceptado, ¿verdad?, por nuestro gobierno para poderlo realizar. Ahí había una limitante complicada en cuanto a que tenemos ya un anteproyecto y tenemos un ofrecimiento de financiamiento, ¿verdad?, de la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. El problema es que los créditos otorgados por Japón eran en yenes. Y eso, a pesar de que las tasas de interés eran bastante bajas, ¿verdad?, con la devaluación del yen, ¿verdad?, eso venía y se convertía, ¿verdad?, en un costo mucho más alto. Usted contrataba un crédito por 100 millones y después el capital se le convertía en 180. Entonces ya la tasa de interés del 2% se le convertía en una tasa real del 20%, ¿verdad? Entonces eso era algo que frenaba la decisión de contratar el financiamiento para el bypass de San Miguel. Ahora ya se llegó a un acuerdo, Japón ha aceptado financiar el proyecto en dólares. Y eso ya nos quita a nosotros el riesgo cambiario. Entonces ya sabemos cuánto vamos a pagar, que era lo que no se sabía, ¿verdad?, con los contratos anteriores cuando se hacía pues en la moneda nacional de Japón. Buena noticia para los migueleños. ¿Para cuándo se tendría previsto iniciar la construcción del bypass? Pues mire, ahorita ya hay un anteproyecto, hay que realizar el proyecto definitivo y hay que suscribir pues los convenios de préstamo, ¿verdad? Pero hay mucho interés, ¿verdad? La agencia japonesa, ¿verdad?, está dando mucho apoyo, ¿verdad? Ellos toman la batuta. Acuérdense que estos son créditos, normalmente créditos atados, donde ellos ponen la plata y ponen las condiciones. Imponen las condiciones, ¿verdad? Generalmente se contrata a empresas japonesas para el desarrollo y empresas japonesas para la ejecución. Y eso, pues, si bien es cierto, nos limita, pero también le imprime a los proyectos una celeridad bastante importante. Y resuelve un problema serio. Los migueleños obviamente han estado demandando la construcción de ese bypass porque es tremendo ese problema que se genera. Gracias a Dios Usulután ya lo tiene Sonsonate, lo tiene Santa Ana, que son, sí, ¿verdad?, también lo tenemos. Bueno, también Zacatecoluca, que tiene... Bueno, ya lo tenemos en Chalatenango. En Chalatenango también. Estamos proyectándolo con los fondos Yucatán para la libertad, ¿verdad?, que también es importante. Se necesita uno en la libertad, sí, definitivamente. También. Arquitecto, gracias. Ha sido muy importante compartir con ustedes estas proyecciones y esta buena noticia para el oriente del país, especialmente para ese pueblo querido como lo es San Miguel. Gracias Ernesto, siempre es un honor estar aquí con ustedes, para poder responder a las inquietudes de la población, a la teleaudiencia de Canal 21 Megavisión y
dejar pues un poco más de claridad en cuanto al espectro de lo que es la infraestructura que se necesita en nuestro país y que estamos empeñados en solucionar en todo aquello que no sea posible. Ok, interesante, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.